La madrugada del 13 de noviembre de 1974 fue testigo de una masacre que estremecería a la tranquila comunidad de Amityville, en Nueva York. Ronald DeFeo Jr., un joven de 23 años con un historial de problemas familiares y abuso de sustancias, irrumpió en su hogar familiar armado con un rifle Marlin calibre .336. Una por una, disparó a sus víctimas mientras dormían en sus camas. A sus padres, Ronald y Louis DeFeo, y sus hermanos Dawn, Allison, Mark, John y Matthew. El horror se extendió con la revelación de que cada miembro de la familia fue ejecutado con precisión, sin que nadie pareciera haber despertado o resistido. Cuando Ronald DeFeo Jr. fue arrestado, sus declaraciones fueron perturbadoras. Alegó que voces en su cabeza le ordenaron acometer los asesinatos. No podía detenerlo. Las voces no paraban, declaró en su confesión. ¿Era Ronald un simple asesino trastornado o había algo más siniestro detrás de sus acciones? El juicio de Ronald DeFeo Jr. concluyó con su condena a cadena perpetua, pero la historia de la casa no terminó con su encarcelamiento. En diciembre de 1975, poco más de un año después de los terribles asesinatos, la familia Lutz compró la casa a un precio sorprendentemente bajo. George y Kathy Lutz, junto con sus hijos, Daniel de 9 años, Christopher de 7 y Missy de 5, se mudaron al 112 de la avenida Ocean, atraídos por su bajo precio y sin dejarse disuadir por los trágicos eventos ocurridos un año antes. Sin embargo, desde el primer día la familia comenzó a experimentar fenómenos inquietantes. George, un ex marín y empresario, pronto se volvió obsesivo y retraído. Se despertaba todas las noches a las 3:15 de la madrugada, la misma hora en que ocurrieron los crímenes de los DeFeo. Los problemas no terminaron ahí. Kathy sentía abrazos fríos que le recorrían de repente, y la familia encontraba extrañas manchas verdes en las paredes y manchas negras de una sustancia viscosa emergían de los baños. A medida que los días pasaban, los fenómenos paranormales se intensificaban. Las puertas y ventanas se abrían y cerraban violentamente sin razón aparente. El perro de la familia, Harry, se negaba a entrar en ciertas áreas de la casa, gruñendo y ladrando a algo invisible. Las escaleras crujían como si alguien invisible caminaba por ellas, y los olores de podredumbre se hacían insoportables. Un día Kathy notó que su rostro estaba cubierto de extrañas marcas rojas, como si alguien la hubiera golpeado. Missy comenzó a hablar de un amigo imaginario llamado Jody, una entidad demoníaca que ella describía con los ojos rojos brillantes. En una ocasión, George y Kathy vieron esos mismos ojos rojos mirándolos desde una ventana. La situación se volvió tan desesperante que los Lutz decidieron buscar ayuda. Al borde del colapso, los Lutz contactaron a Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores paranormales conocidos por sus trabajos en casos de alto perfil. Los Warren llegaron a la casa de Amityville y lo que encontraron allí fue aún más perturbador de lo que esperaban. Ed y Lorraine llegaron a la casa acompañados de un equipo de investigadores y un reportero de televisión. Realizaron una serie de pruebas y sesiones para intentar captar las presencias que los Lutz describían. Lorraine, una medium clarividente, afirmó sentir una presencia demoníaca, poderosa y maligna desde el primer momento. Según ella, la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio indio y había sido el sitio de prácticas ocultas, lo que explicaba la intensa actividad paranormal. Durante su investigación, los Warren capturaron fotografías de orbes y figuras extrañas. Una de las imágenes más impactantes mostraba lo que parecía ser un niño de ojos brillantes, que muchos creen que es el espíritu de uno de los niños de DeFeo. Lorraine afirma que la casa tenía una fuerza psíquica tremenda, que influía negativamente en sus habitantes. Los Warren también realizaron una sesión de exorcismo, pero según ellos, la fuerza maligna era tan poderosa que persistió incluso después de sus esfuerzos. Los Warren concluyeron que la casa estaba infestada por una entidad demoníaca que había influenciado a Ronald DeFeo Jr. y que ahora estaba acosando a la familia Lutz. La recomendación de los investigadores paranormales
fue que nadie debería vivir en esa casa. Después de 28 días de constante terror, los Lutz huyeron de la casa dejando atrás todas sus pertenencias. Se mudaron a California, donde intentaron reconstruir sus vidas. Sin embargo, las experiencias que vivieron en Amityville dejaron una marca indeleble en sus vidas. Los Lutz hablaron públicamente sobre su calvario y participaron de la creación del libro El horror de Amityville, de Jane Anson, publicado en 1977. La historia se convirtió rápidamente en un bestseller y fue adaptada a una exitosa película en 1979. George y Katy siempre mantuvieron la veracidad de sus experiencias, aunque los años posteriores estuvieron marcados por controversias y demandas legales relacionadas con los derechos de la historia y las adaptaciones cinematográficas. En entrevistas, los hijos Lutz también han hablado sobre sus propias experiencias y cómo les afectó vivir en esa casa. A medida que la historia de los Lutz se hacía pública, surgieron numerosas teorías y controversias. Algunos creen que los eventos paranormales fueron fabricados por los Lutz como un truco para ganar notoriedad y dinero, especialmente después de la publicación del libro de Amityville y la posterior adaptación cinematográfica, que recaudó millones en taquilla. Sin embargo, defensores de los fenómenos paranormales, incluidos los Warren, sostuvieron que los eventos eran reales y que los Lutz fueron víctimas de fuerzas del más allá. El debate sigue hasta hoy. ¿Fueron los Lutz embaucadores ingeniosos o realmente vivieron una pesadilla sobrenatural? Desde la partida de los Lutz, la casa de Amityville ha cambiado de propietarios varias veces y ninguno ha reportado fenómenos paranormales similares. Sin embargo, el legado de la casa continúa vivo en la cultura popular. La historia ha sido adaptada en numerosos libros, documentales y películas, perpetuando su reputación como uno de los lugares más embrujados del mundo. La dirección de la casa se ha cambiado para proteger la privacidad de sus residentes actuales, pero el 112 de la avenida Ocean sigue siendo un lugar de visitas turísticas para los curiosos y los entusiastas de lo paranormal. ¿Y vos? ¿Qué crees? ¿Fue todo esto un invento o realmente hubo eventos paranormales dentro de la casa que obligaron tanto a Ronald DeFeo a asesinar a su familia como a los Lutz a huir de la casa? Déjamelo en los comentarios, te voy a estar leyendo. Te dejo por acá otros videos para que puedas seguir disfrutando del contenido. Reventalo like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.